Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Comenzamos. En contexto, las claves, las reacciones y los temas que ya están haciendo noticia. Hola a todos, saludos cordiales. Como siempre, empezamos con las claves del día, desglosando los gestos, las palabras, los hechos que de alguna manera singularizan el día, lo convierten en algo irrepetible o tal vez inolvidable. Bueno, como dice el refrán español, a Raúl Castro, al circo de Raúl Castro le han crecido los enanos. Lo digo porque acaba de ser detenida la hija de uno de sus aliados históricos de toda la vida. Ha sido detenida por inmigración en los Estados Unidos, Alina Rosales, la hija del general Ulises Rosales del Toro. Ella es médica de profesión, ingresó a Estados Unidos en 2023 y vivía en Miami. Esta mujer había llegado al país con una visa de turismo, reitero, en el año 2023 y estaba intentando regularizar su estatus migratorio. Y la hermana de la jefa de Gaesa ha sido trasladada en las últimas horas a Luisiana, a un centro de detención en Luisiana, donde, oigan bien, los jueces de inmigración son especialmente famosos por el rigor con que tratan los casos. Adis Lastres Morera ingresó en Estados Unidos durante la administración Biden. Marco Rubio dijo que esta señora vivía aquí mientras ayudaba al régimen comunista de Cuba y le quitaron la residencia permanente. Reitero, ahora ha sido enviada a Luisiana. Por cierto, me permiten una pregunta que casi será retórica, ¿Cómo es posible la presencia en Estados Unidos, viviendo como Carmelina, como decimos los cubanos, de tantos hijos de funcionarios y funcionarios del gobierno cubano? ¿Alguien tiene la respuesta? Entre tanto, casi 5,000 cubanos están en México en un limbo absoluto, en un limbo migratorio absoluto. Están sin garantías legales, no tienen papeles, no tienen pertenencia, no tienen cuentas de banco. Algunos admiten que su green card fue revocada por delitos menores como manejar bajo la influencia del alcohol, pero otros fueron sancionados por acciones armadas con armas de fuego. En todo caso, los cubanos deportados a México, que son casi 5,000, tienen problemas para acceder a la atención médica, no tienen acceso a medicinas y volver a Cuba ya saben ustedes que es una posibilidad lejana. Pero además, la Embajada de Cuba en México los ignora olímpicamente. Por cierto, no den por sentada el hecho de que la crisis energética terminó. No, señor. Algunos analistas advierten que el precio de la gasolina a $5 va a seguir y es un peligro real para todo el verano, que la situación se complica aún más por la temporada de viajes del verano y además dicen que los precios de la gasolina en general no van a bajar aún cuando se consiga un acuerdo migratorio con Irán. Hay otra noticia que está en nuestro radar y es lo que ha dicho Trump en las últimas horas respecto al acuerdo con Irán. Trump dice que no se va a dejar presionar para conseguir un acuerdo y cuando los periodistas le preguntaron, presidente, ¿y el coste legal de esto? Respuesta de Trump, a mí no me importan las elecciones de medio término. Dijo que no habrá alivio hasta que él no consiga todo lo que quiere de los iraníes. ¿Qué quiere ese acuerdo? Los puntos del acuerdo, lo voy a resumir. Primero, reapertura gradual del estrecho Hormuz, importantísimo. Segundo, levantamiento del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, que es lo que pide Irán. Que Irán nunca pueda poseer un arma nuclear, que es lo que pide Estados Unidos, y que Irán renuncie al uranio altamente enriquecido. Ahora, atención que hay mucho más que contar, Titulares y seguimos, que esto no hay quien lo pare. Estos son nuestros titulares. Marco Rubio lanza la advertencia más dura contra Cuba. La Casa Blanca endurece el tono. Tenemos información de último momento. Bruno Rodríguez lleva la crisis Cuba-Estados Unidos hasta la ONU. Denuncia de amenazas. Les contamos. Nuevas revelaciones en el caso de la hija del general cubano detenida por ICE, Alina Rosales. Y se vuelve a reencender el debate. Tenemos los detalles. 18 migrantes cubanos, incluidos niños y ancianos, fueron interceptados en una peligrosa red de tráfico humano en Sudamérica. Además, Félix Guillermo conversa con la alcaldesa Eileen Higgins sobre los polémicos planes para transformar Miami, proyectos que ya tienen en alerta a toda la comunidad. Camilo Egaña analiza junto a la abogada de inmigración Isadora Velázquez el endurecimiento del proceso de la Green Card y cómo la nueva medida podría golpear directamente a la comunidad cubana.
Miguel Cosío conversa con Alejandro Ríos sobre la película La Red Avispa y las investigaciones sobre la supuesta red de influencia cubana dentro de Estados Unidos. Información confiable y al momento. Aquí en América Noticias. La tensión entre Washington y La Habana sigue entrando en una nueva etapa y ahora Marco Rubio volvió a endurecer públicamente el discurso contra el régimen cubano. Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca encabezada por Donald Trump, el secretario de Estado dejó claro que la situación en Cuba ya no se ve solamente como una crisis política o económica, sino como un problema directo de seguridad nacional para Estados Unidos. Rubio insistió en que Washington seguirá trabajando sobre el tema cubano mientras aumenta la preocupación por el colapso económico de la isla, la presencia de actores extranjeros y el control del aparato militar sobre gran parte de la economía. Cuba está en muchos problemas porque, desafortunadamente para ellos, está dirigida por un grupo de comunistas incompetentes. Ser comunista ya es malo, pero ser un comunista incompetente es lo peor. Pero el país ha sido tomado por esta empresa llamada Gaesa, que básicamente controla el 70% de la economía. Nada del dinero de esa empresa va a ayudar al pueblo cubano. Nada. Así que estaremos hablando con ellos, estaremos trabajando en eso, porque queremos algo bueno para el pueblo cubano. Y ojalá haya un buen resultado para ellos. Tiene que haberlo. Está a 90 millas de nuestras costas. Y tener un Estado fallido a 90 millas de nuestras costas es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Las declaraciones llegan en medio de la mayor presión estadounidense sobre La Habana en años, con nuevas sanciones, tensiones diplomáticas, acusaciones contra figuras históricas del régimen y crecientes debates en Washington sobre el futuro de la isla. Mientras crece la presión desde Washington, en La Habana aumenta también la incertidumbre sobre hasta dónde podría llegar esta nueva confrontación entre Estados Unidos y el régimen cubano. Seguiremos informando. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Nadie dude que llegados a un momento que esperamos nunca ocurra, el pueblo de Cuba combatirá hasta las últimas consecuencias. Patria o muerte, venceremos. El régimen cubano volvió a elevar el tono internacional y ahora llevó ante Naciones Unidas sus denuncias sobre una supuesta escalada agresiva de Estados Unidos contra la isla. Durante su intervención en la ONU, el canciller Bruno Rodríguez pidió detener lo que calificó como presión y amenazas contra Cuba en medio del momento más delicado para La Habana en años. Pido a la comunidad internacional que se movilice para impedir una catástrofe humanitaria que pueda imponerse ya por la vía de las armas o por la vía del cerco energético y el endurecimiento extremo del bloqueo, que también matan y provocan sufrimiento. Pido a la América Latina y el Caribe que actúe para preservar su condición de zona de paz y evite consecuencias adversas que desestabilizarían la región. Las declaraciones llegan mientras la administración Trump aumenta sanciones, presión diplomática y advertencias contra el régimen cubano. Pero detrás del discurso en Naciones Unidas también aparece otro escenario, la profunda crisis interna que vive la isla y el descontento social que sigue creciendo. Por eso, el régimen intenta mover el conflicto al escenario internacional y reforzar el discurso de confrontación con Washington en medio del deterioro interno. La tensión además revive uno de los capítulos más sensibles en la relación entre ambos países. Mientras desde La Habana se insiste en la narrativa de soberanía y resistencia, desde Washington continúan aumentando las medidas de presión política y económica sobre el régimen cubano. La aparición de Bruno Rodríguez ante la ONU confirma que la tensión política entre Cuba y Estados Unidos vuelve a subir de nivel. Y mientras el régimen denuncia presión internacional, millones de cubanos siguen atrapados entre apagones, escasez y una crisis que continúa profundizándose dentro de la isla, informó Leticia Grau para América Noticias. Siguen apareciendo detalles alrededor de la detención en Estados Unidos de Alina Rosales Aguirre Urreta, hija del histórico general cubano Ulises Rosales del Toro, uno de los hombres más poderosos del régimen durante décadas.
Y ahora, más allá del arresto migratorio, el caso está provocando nuevas reacciones dentro del exilio cubano por el perfil de la familia y por cómo figuras ligadas a la vieja élite castrista terminaron estableciéndose en territorio estadounidense. Fuentes consultadas por medios del sur de Florida aseguran que Alina Rosales, médico de profesión en Cuba, residía en Miami desde 2023 tras entrar con visa de turismo emitida en La Habana. La mujer permanecía en proceso de regularización migratoria cuando terminó bajo custodia de ICE. Su padre, Ulises Rosales del Toro, no fue un funcionario cualquiera dentro del régimen cubano. Durante años formó parte del círculo más cercano al poder militar y político de la isla, ocupando posiciones estratégicas dentro de las Fuerzas Armadas y del gobierno cubano. Ahora, dentro de Miami, muchos ven ambos episodios como parte de un momento particularmente incómodo para familias históricamente conectadas con las estructuras de poder del régimen. Y en medio de esa crisis, vuelve a crecer el debate sobre cómo familiares de dirigentes históricos han logrado durante años vivir, viajar o establecerse fuera de Cuba, mientras millones de cubanos comunes enfrentan enormes obstáculos para escapar de la crisis. En redes sociales y programas del exilio, el caso explotó durante las últimas horas con fuertes críticas y cuestionamientos sobre los privilegios de movilidad internacional alrededor de sectores cercanos al poder cubano. Nuevos casos vinculados al entorno de la élite cubana continúan alimentando el debate político dentro del exilio en el sur de Florida. Seguiremos de cerca el desarrollo de esta noticia. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Entre líneas, la noticia detrás de la noticia. Ustedes recuerdan, sin lugar a dudas ha sido noticia y a través de los años, de décadas, hemos estado hablando de él y dándole cobertura periodística cuando fue, por ejemplo, congresista federal. Estamos hablando de David Rivera, ex congresista federal republicano, que recientemente fue declarado culpable por un jurado federal. ¿De qué? De actuar como agente no registrado de un gobierno extranjero aquí en los Estados Unidos y también para conspiración para cometer lavado de dinero. Eso fue la acusación y fue encontrado culpable. Todavía la sentencia no se ha dictado. Y ahí voy con todo esto. Mientras se espera sentencia, vuelve a ser noticia ya que una serie de amigos, notables por cierto, en la mayoría de los casos, amigos personales de Rivera, han salido en su ayuda y han brindado pues un apoyo financiero también y público, ¿no?, a su imagen de quién es David Rivera. ¿De qué forma es esto? Se han comprometido a aportar dinero para su fianza, ya sea que lo han hecho con propiedades personales, con dinero en efectivo, y la suma son $7 millones. Todas esas figuras, como mencionaba, son de una procedencia variada. Han ofrecido dineros y hasta propiedades para garantizar que Rivera no vaya a escapar y vaya a presentarse ante la audiencia de sentencia. Estamos hablando de amigos. Por ejemplo, hay una declaración específica en el que se dice que Rivera, uno de ellos dice que siempre con hechos y con palabras ha demostrado la confianza que tienen en Rivera. Esto lo dijo Maydique específicamente. El jurado también condenó a Rivera y a la consultora política Esther Nunfer, como decía anteriormente, de dos cargos fundamentalmente: recibir un contrato por el gobierno venezolano de consultoría de $50 millones, pero básicamente es, no se registraron, que estaban trabajando para un gobierno extranjero, y también un tema de lavado de dinero. Quería hacer este comentario rápido sobre esta información de Rivera y por supuesto que le vamos a ir dando seguimiento. La audiencia está programada para el 20 de julio. La crisis migratoria cubana sigue expandiéndose por América Latina, y ahora Brasil se está convirtiendo en uno de los nuevos puntos críticos del éxodo cubano. La Policía Federal de Carreteras brasileña interceptó a 21 inmigrantes transportados ilegalmente en 3 vehículos en el estado de Roraima, incluidos 18 cubanos, además de ciudadanos chinos y haitianos. Entre ellos había niños y ancianos. 2 presuntos traficantes brasileños terminaron arrestados. El operativo ocurrió cerca de Boa Vista, una región fronteriza que se ha convertido en corredor de tráfico humano y paso irregular para migrantes que intentan moverse por Sudamérica
buscando llegar eventualmente a Estados Unidos o establecerse fuera de Cuba. Pero lo más llamativo es que este no es un caso aislado. En las últimas semanas, autoridades brasileñas detectaron otros grupos de más de 40 cubanos entrando ilegalmente por la frontera con Guyana, incluidos menores de edad. Brasil, que durante años fue visto como un destino temporal para médicos cubanos y migrantes económicos, ahora enfrenta una nueva ola migratoria vinculada directamente al colapso dentro de la isla. La combinación de apagones masivos, falta de alimentos, crisis energética y endurecimiento migratorio en Estados Unidos está empujando a muchos cubanos a buscar rutas alternativas cada vez más peligrosas. Y las redes de tráfico humano están aprovechando esa desesperación. El fenómeno, además, refleja cómo la crisis cubana dejó de ser solamente un problema interno de la isla para convertirse en un desafío regional que impacta desde Centroamérica hasta Sudamérica. Y aunque muchos migrantes cubanos llegan buscando estabilidad, cada vez más terminan atrapados en rutas ilegales controladas por traficantes y organizaciones que se aprovechan de la desesperación. La detención de 18 cubanos en Brasil confirma que el éxodo desde la isla sigue creciendo y cambiando de rutas. Mientras Cuba continúa hundida en apagones, escasez y crisis económica, miles de cubanos siguen lanzándose a caminos cada vez más peligrosos en busca de una salida fuera de la isla, informó Enrique López para América Noticias. La administración Trump acaba de lanzar otra señal de endurecimiento migratorio, y miles podrían verse afectados, incluso los cubanos. Ahora, muchos inmigrantes tendrían que abandonar el país para iniciar el trámite de la Green Card desde sus naciones de origen. La medida genera preocupación especialmente entre cubanos con procesos pendientes, parole o cambios de estatus en curso, y aunque el gobierno asegura que busca cerrar vacíos legales en inmigración, abogados advierten que el impacto podría ser enorme. Un abogado experto explica qué cambia realmente y quiénes podrían verse afectados. ¿A quiénes afecta esto principalmente? El memorando establece que va a afectar a todas aquellas personas que entren a los Estados Unidos con visa no inmigrante temporera, o sea, aquellas personas que entraron con visa de turista, visa de estudiante y visas similares. El memorando establece que esas personas van a tener que aplicar a su Green Card a través de la vía consular. Y entonces, ¿en qué posición nos pone esto con nuestros hermanos inmigrantes? Si nos vamos al estricto lenguaje de este memorando, todo inmigrante que entra a los Estados Unidos de manera legal, este memorando va en clara contravención de lo que dice la ley de inmigración o lo que expresa la ley de inmigración en su sección 245. La ley de inmigración establece que, entre muchísimas otras cosas, para que una persona pueda ajustar o aplicar a su Green Card dentro de los Estados Unidos, tiene que ser admisible. Entre esos requisitos se encuentra que tenga una entrada legal o un parole. Tienen a su favor la ley de ajuste cubano, y la ley de ajuste cubano dispone, entre muchísimas otras cosas, que número 1, tienes que ser cubano. 2, tienes que tener una entrada legal a los Estados Unidos o un parole. Y además de eso, tienes que haber acumulado más de un año de presencia legal en los Estados Unidos. En mi opinión, nuestros hermanos cubanos, al ser beneficiarios de esta ley especial, no se van a ver afectados con este memorando. No obstante, tenemos que estar a la espera de cómo se va a desarrollar las posibles demandas federales que van a seguir a este memorando. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Un abogado de inmigración desmintió la versión del excongresista cubanoamericano Joe García sobre una supuesta deportación masiva de cubanos y aseguró que se están mezclando informaciones distintas. Willie Allen fue claro al decir que no existe base real para hablar de 500.000 cubanos deportados a la isla y que ese escenario no ha sido confirmado ni por Washington ni por La Habana. La aclaración desmonta una narrativa que se había difundido con fuerza y que había despertado preocupación entre migrantes y familias cubanas dentro y fuera de Estados Unidos. El punto importante es que el tema migratorio cubano ya está bastante tenso por sí solo, con detenciones, procesos de deportación y cambios en las políticas de asilo, como para añadir cifras infladas o conclusiones sin respaldo. Por eso la corrección del abogado busca poner orden en una discusión donde la información se estaba usando con demasiada ligereza.
En otras palabras, no niega que exista presión migratoria, pero sí rechaza que se hable de una deportación masiva como si fuera un hecho confirmado. Las exportaciones de combustible de Estados Unidos a Cuba se dispararon en marzo y alcanzaron 8.7 millones de dólares, según datos comerciales recientes. La cifra confirma una paradoja muy visible. Mientras la crisis energética sigue golpeando a la isla, una parte importante del alivio combustible llega precisamente desde el mercado estadounidense. Solo en el primer trimestre de 2026, Cuba compró más de 11.6 millones de dólares en combustibles y aceites de Estados Unidos, con marzo concentrando la mayor parte del volumen. El dato revela hasta qué punto el sistema cubano depende de importaciones externas para sostenerse, incluso en medio de un discurso político que suele culpar a Washington de la asfixia energética. En la práctica, el combustible que entra desde Estados Unidos ayuda a cubrir una parte del consumo mientras la red interna sigue en crisis por falta de generación, mantenimiento y reservas. Esa combinación de sanciones, comercio y necesidad vuelve a mostrar que la economía cubana sigue atrapada entre el bloqueo político y la dependencia material. Revelan imágenes y detalles de una residencia vinculada a Mariela Castro en una de las zonas más exclusivas de La Habana. Una propiedad que vuelve a poner sobre la mesa el contraste entre los privilegios de la élite y la realidad del cubano de a pie. La vivienda está asociada al reparto Siboney, un área privilegiada donde ya se había reportado antes la mudanza de Mariela a una mansión conocida como Villa Palmera, en la calle 17, entre 206 y 214. Las imágenes difundidas reavivan las críticas por el nivel de lujo que rodea a figuras del poder en medio de una crisis habitacional que sigue dejando a miles de familias sin opciones dignas. El tema genera tanta reacción porque la isla vive apagones, escasez y deterioro urbano, mientras estas propiedades muestran otro país, reservado para una minoría con acceso a recursos, espacios cerrados y mucha menos exposición a la vida cotidiana de la población. Cada vez que sale a la luz una nueva residencia vinculada a la familia Castro, el debate sobre privilegio y desigualdad vuelve a encenderse con fuerza.